96.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 13 de noviembre, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, buenos días a todos y a todas. Vamos inmediatamente a repasar los temas que tenemos en nuestra agenda del día de hoy. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que tenemos en este miércoles 13 de noviembre. Bueno, en primer lugar nos vamos a referir al almuerzo anual de la Asociación de Industria de la República Dominicana y a los galardones que se otorgaron en este almuerzo anual de la Asociación de Industria de la República Dominicana, en el que tuvimos la oportunidad de estar presente. También nos referimos a las precarias condiciones de legalidad en la que se ha producido la juramentación de la senadora Yanine Áñez en Bolivia, unas declaraciones que ofreció ayer el señor Donny Santana, acusado de la violación de una hijastra, y entonces después de ser condenado, él tuvo una intervención ante los medios de comunicación en la que hizo mención de nosotros y del programa, que la vamos a colocar más adelante con el ánimo de hacer algunas precisiones. Entonces, bueno, lamentar esta explosión que se produjo en el sector Evaristo Morales. Ayer se hablaba de 2 personas muertas. Vamos a ver cuál es la situación con las que estaban en situaciones de gravedad. Y desde luego, en estos días no podemos dejar siempre algunas pinceladas del panorama político nuestro. Entonces, en relación con el almuerzo, de la ARD, en este almuerzo de ayer, pues, entre otras cosas, hubo una exposición, como siempre, un discurso del presidente de la Asociación de Industria, que es actualmente Celso Juan Marrancini. Además, entonces, estuvo la entrega del galardón nacional a la industria dominicana, que le fue entregado a la Casa Brugal, el galardón al mérito industrial que le fue otorgado a don José Manuel Paliza, el galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial, a la Comisión de Industria, Comercio y Zona Franca del Senado. Por primera vez, una comisión senatorial, una comisión del Congreso, recibe este galardón por parte de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Esa comisión de Industria, Comercio y Zona Franca del Senado, que ha recibido el galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial, la encabeza el senador Charlie Mariotti. Entonces, bueno, el foco del discurso de Celso Juan Marrancini se divide en 2 partes. Por el momento que estamos viviendo en el país,
abocados próximamente a cambios, se hace necesario conocer cuáles son los planes que tienen los políticos dominicanos con relación al sector industrial, cuáles son sus preocupaciones, cómo ellos se proponen seguir fortaleciendo la industria dominicana, incrementando las exportaciones, y en principio había el ánimo de que los candidatos principales estuvieran presentes en esta actividad y que este fuera ese escenario, pero su propio discurso, Celso Juan, a ya disposiciones y aspectos de las nuevas leyes de partido y régimen electoral que hacen que aún no estén todas las candidaturas oficializadas, y entonces todavía hay un clima donde eso no está totalmente definido, y ya en un próximo encuentro si pudiera ocurrir, o en un próximo congreso de la industria que antecede a la celebración de las elecciones. Creo que esto pudiera ocurrir en el mes de marzo. Entonces, en esas preocupaciones por saber, por también de alguna manera influir, hacer que ese tema esté presente en la agenda de los políticos. Y por otra parte, el desafío que tenemos todos frente a la denominada cuarta revolución industrial, donde el trabajo tal y como lo conocemos va experimentando transformaciones que hace que incluso muchas carreras que en el pasado pues tuvieron fueron muy útiles para el desarrollo de la humanidad, ya van careciendo de sentido, y hay que evolucionar hacia otras carreras. Entonces, vamos a ver algunos de los planteamientos que él decía ayer en este discurso. Decía Celso Juan: creemos firmemente que la apuesta por el desarrollo de la República Dominicana nunca podrá resolverse con una única receta. Se trata de un conjunto de acciones que van direccionadas a alcanzar un objetivo común por la parte de todos los actores involucrados, y que requieren de compromiso, perseverancia y continuidad en su ejecutoria. Se trata de que nos enfoquemos en los problemas fundamentales del país y en una visión de desarrollo, no en discusiones derivadas de coyunturas políticas que nos alejan de la dirección hacia las metas, y que más bien contribuyen a crear un ambiente de incertidumbre. Una forma de impulsar esta transformación por parte del gobierno es a través de una estrategia integral que se enfoque en alinear varias políticas en pro de un mismo resultado, dirigir las políticas de educación y de innovación con el fin de contar con el talento humano preparado para enfrentar los retos que trae la industria 4.0, diseñar una política ambiental que apoye el desarrollo de forma sostenible, establecer una política de comercio e industria que nos permita aprovechar los mecanismos de integración regional y de comercio vigentes, así como propiciar una infraestructura física idónea en materia de energía, comunicación, vial y conectividad digital a nivel de los países desarrollados. Él dice que desde el sector privado debe existir una clara visión y deseo de movilizarse
hacia los sectores económicos sobre los cuales haya una ventaja competitiva con relación al mundo y en un interés de aprender, modificar y crear las herramientas que nos permitirán incursionar y competir a nivel internacional en determinadas industrias. Es el camino para lograr un desarrollo económico duradero, pasando por ser actores activos en la industria 4.0 y dejando de ser solo receptores de los países industrializados. Entonces, este es parte, ¿no?, del discurso que pronunció en el día de ayer el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Entonces, señores, bueno, la situación de Bolivia sigue siendo una situación sumamente crítica, porque ayer se juramentó una nueva presidenta, que es Yanine Áñez, una senadora de oposición. El asunto es que la fuerza congresual del movimiento hacia el socialismo más, que es la plataforma de Evo Morales, se retira, no participa, y este retiro deja a la oposición sola y sin el quórum requerido para hacer la juramentación. Y entonces en esas condiciones se da la juramentación de la señora Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. En Bolivia está faltando un llamado urgente a un proceso de diálogo. Creo que la comunidad internacional puede acompañar en ese diálogo, porque la única salida estable de Bolivia es la celebración de unas elecciones en las que tengan oportunidad de participar todos los sectores. Si Evo Morales fue capaz de, después de incursionar en el error de alterar, en el que es también un crimen, de alteración de unos resultados electorales, como ocurrió a la cara de toda Bolivia cuando se paró el conteo automatizado, para variarlo, porque se habla pero fue parado el conteo con más del 80%. Entonces, pero si después de esto él dio muestras de que ante la descomposición que se produjo estaba en disposición de ceder, y de hecho cedió, admitiendo la convocatoria, haciendo la convocatoria para nuevas elecciones y admitiendo la necesidad de que se designara un arbitraje electoral pues independiente, es decir, que fuera confiable para todos los sectores. Yo creo que ya ahí con Evo hay una parte de el terreno recorrido. El tema no puede ser plantear ahora que con quienes cometieron crímenes y violaciones, como lo de alterar un resultado, no hay nada que negociar. En política no se puede hablar así. ¿Por qué? Porque esa es una fuerza determinante para pacificar ese país. Lo que ha estado ocurriendo con Bolivia solo se mantiene en un ambiente de paz. Entonces a Bolivia le conviene seguir su crecimiento económico. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para esas nuevas
elecciones. Yo creo que lo que faltaría con Evo Morales es hacer que desista de participar directamente en unas próximas elecciones, que su partido escoja un candidato y que desde luego su partido participe, porque para ser legítimas unas elecciones tienen que estar todos los sectores. Entonces, faltaría esto, porque de lo contrario el clima sería un clima de absoluta inestabilidad. Entonces, ojalá que esta comunidad internacional que ha estado activa, que ha tenido una gran incidencia en lo que ha ocurrido en Bolivia, pues pueda seguir acompañando hasta que se produzca una salida realmente satisfactoria en términos institucionales. Señores, por otra parte, ayer se produjo este acontecimiento. Los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a 20 años de cárcel al ex embajador fronterizo Donny Santana, al ser condenado culpable de abuso sexual contra su hijastra desde los 11 años. El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias, adoptó su decisión luego de acoger un pedimento al Ministerio Público sustentado por pruebas que presentó, con las que demostró que el imputado cometió incesto. Entonces resulta que a la salida del tribunal, el señor Santana ofreció unas declaraciones que vamos a colocar inmediatamente para después hacer algunas precisiones. Adelante con las declaraciones que ofreció el señor Santana después de que fuera condenado en esta instancia. Adelante. Sí, déjeme hablar con la prensa, por favor. Sí. Mira, buenas noches. Me encuentro frente a cada uno de ustedes en esta noche, aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se me ha procesado y todos los testigos que trajo la Fiscalía aquí, la mayoría en contradicción, ninguno me acusó de violación. Absolutamente ninguno. Me acusan de violación con una menor que al día de hoy es virgen. Y yo le pregunto a usted, a usted le preguntaría, ¿puede ser alguien que es virgen violado? Se lo pregunto, ¿puede ser violado? Sin embargo, me acusan de violación cuando en la cámara Excel la misma niña ha dicho que en ningún momento yo la he violado, que en ningún momento ella ha escrito ninguna cartas. Sin embargo, se me ha acusado de violación. Y hoy este tribunal, aquí, no sé haciendo uso de qué, le ha hecho el coro al Ministerio Público. Y le ha hecho el coro a una tía que anda detrás de 10 millones de pesos y que intentó chantajearme por varias vías. Que no tiene calidad. Si ustedes, la mayoría de comunicadores son abogados también y saben cuándo se tiene calidad y cuándo no se tiene calidad. Para fines de que ustedes puedan llevar una noticia objetiva, yo le pido al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, a que desate una investigación que pudo haber estado pasando con respecto a esto. Muchas gracias. Diony, entonces yo te voy a preguntar si había mano negra en esto. Al parecer es una tía de la víctima, la posible víctima. No, déjeme decirle. Cuando todo este proceso comenzó, ustedes recuerdan que yo tenía unas funciones en la frontera. Había un comunicador reconocido en República Dominicana que lo estaban involucrando en el caso de Brecht. ¿Ustedes recuerdan eso? Ese comunicador defendió su causa con uno de los colegios que es propiedad de su compañero en esa emisora. Y al defender su causa, la defendió haciéndome una acusación a mí desde esa emisora. Esa emisora se llama El Sol de la Mañana. No lo metieron en el caso de Brecht a ese señor que es de este gobierno.
no lo metieron. A Julio Martínez Pozo no lo metieron en el caso de Brecht. Pero ese colegio es propiedad de Eury Cabral. La fiscalía no me defendió en torno a eso. Y hoy yo estoy aquí pagando la cuava de otro. Ni lo metieron y me involucraron en un caso que era justo lo que yo le dije a ustedes en esa ocasión. Investiguen eso. Este país tiene que ser saneado. No puede ser que en este país, para una gente defender su causa, porque tenga muchos medios de comunicación, tenga que involucrar a otro. Eso da pena. Eso da vergüenza. Da vergüenza que la... No me empujo. Da vergüenza. El tribunal. Da vergüenza que en la República Dominicana alguien para defender su causa al final no lo involucraron. Pero parece que aquí no hay oposición tampoco. Santana, ¿qué decidió el tribunal? Mis abogados hablarán con ustedes. Hablen. Gracias. Doctora. Sí, pero habla usted. No, habla conmigo aquí. El tribunal ha determinado que el señor Don Ismael Giovanni Santana sea culpable de esa acusación que hizo el Ministerio Público. Lo ha condenado. Nosotros entendemos que de una manera irracional a una condena de 20 años, con unas pruebas testimoniales que todas se contradijeron unas con otras. Hay ningún testigo establecido que hubo violación por parte del señor Don Santana. Pero más aún que eso, que es lo que le está tratando de establecer, hubieron pruebas documentales que ciertamente la misma menor estableció que no las hizo. El tribunal asume y dice certeramente que sí, que fueron hechas por ella. Entonces, su queja, su ruego es que se aplique justicia. Y solo he pedido eso, que se haga justicia. Nosotros vamos a la Corte de Apelación, esto no termina aquí, nosotros vamos a una segunda instancia. Lo único que esperamos es que la presión mediática y otras presiones no permitan otra sentencia injusta en contra de otro dominicano, porque hoy es él, pero mañana puede ser usted. Cualquiera de nosotros. Buenas noches y gracias. Gracias. ¿Su nombre distinguida? Sonia Marlene. Muchas gracias. Y me gustaría que esta nota ustedes la saquen con objetividad, de verdad. Háganlo con objetividad. Mira que hay muchos hombres comunicadores. Y a cualquiera le inventan algo. Y más en este país. Da pena que este país sea así. Y no busqué a nadie de política para que me defendiera. Sino que vine a defenderme con mi honestidad, con mi integridad, con la que están lacerando. Pero es abusivo lo que está pasando. Muchas gracias y que Dios me le bendiga. Bueno, señores, la verdad es que me extraña mucho estas declaraciones de este señor. No sé dónde hacen esquina el caso al que él hizo referencia con la situación que él está confrontando. No sé dónde se juntan. Y evidentemente que él tiene informaciones que son informaciones falsas que le han suministrado, porque él quiere plantear ahora que hubo la intención de crearle un expediente, porque al crearle un expediente a él, pues se resolvía la situación en la que a mí se me pretendió no involucrar, pero sí objeto de una investigación en la que yo en un momento fijé mi posición y dije lo que tenía que decir. Y si en algún momento tengo que hablar de eso, voy a hablar plenamente, con toda transparencia. No tengo problema en eso. Quiero básicamente concentrarme en algunas cosas que ha dicho este señor y en este proceso. Este señor ha dicho que supuestamente un colegio donde se descubren hoy, se detectan cualquier situación que está pasando en una familia, cualquier situación, no necesariamente de violación de una hijastra, cualquier situación, hoy los psicólogos tienen las herramientas en los colegios, en muchos colegios, y ojalá que así estuviera ocurriendo en nuestras escuelas públicas, de detectarla. Y la preocupación básica de todo eso es incluso acompañar a los padres en el proceso de formación
de los hijos. Ese no es un mecanismo que está activado contra los padres. Ahora bien, cuando las situaciones que están padeciendo los niños y las niñas son producto de abusos de las personas con las que están conviviendo, en esas pruebas y en esos tests y seguimientos psicológicos, pues salen a relucir. Y yo creo que es una responsabilidad del centro educativo percatar a las autoridades correspondientes, a la familia, de situaciones que son, digamos, criminales. Entonces, eso es una cosa. Eso es una cosa. No es verdad. No es verdad. Es un dato totalmente falso el que Eury Cabral sea propietario de colegio alguno, ni de ese ni de ningún otro colegio. Eso no es verdad, es un dato totalmente falso, o tal vez manipulado, porque tal vez él conoce que ese dato es un dato totalmente falso. Cuando he visto sus declaraciones, me he preguntado cómo este señor ha puesto a coincidir, cómo estos acontecimientos le han hecho esquina. Y lo que he pensado es que aunque él dirige su ira contra un medio de comunicación, que tal vez en el fondo hay una crítica muy seria al Ministerio Público. Tal vez en el fondo hay una crítica muy seria al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo que él quiere decir, y aquí me actúo un poquito como traductor, que lo que hizo que su caso pues se conociera en la justicia fue el hecho de que el caso tuvo exposición en el principal medio de la República Dominicana. Entonces, que el caso trascendió, que el caso se judicializó con las consecuencias de la gravedad que implicaba, porque el caso fue mediatizado. Es decir, el caso se hizo un caso mediático, y entonces por eso el caso avanzó. En el fondo, ¿qué es lo que él está diciendo? Que situaciones tan graves como las que se dieron con Anabel González, que se trazaron en cierta medida en el propio Ministerio Público, o situación como la que se dieron con Juana Domínguez Sala, 11 puñaladas y el cuchillo quedado enterrado en el estómago por muerta, para que después apareciera un bendito acuerdo donde el individuo que cometió ese crimen en año y medio fue puesto en libertad. Eso se hizo en instancias del Ministerio Público, sin que la alarma que debió haber detenido esos casos sonara y que esos casos se pararan. Entonces, es evidente que el señor Santana o tenía la esperanza o tenía prometida alguna atenuación de su caso, y que el hecho de que el caso se conociera públicamente, pues evidentemente ya impedía que en ese caso se pudiera tener una intervención parecida a la que hubo en los dos casos que terminaron con 2 mujeres muertas en San Pedro de Macorís. Tal vez es eso lo que él está diciendo. Pero bueno, si es eso, eso no se trata
de un asunto personal que tenga ningún tipo de relación con cualquier otro hecho. No, eso se trata del cumplimiento del rol de un medio de comunicación que, si tiene hechos verídicos, hechos que remiten de interés noticioso, que resultan escandalizantes para la sociedad y tiene la veracidad para poderlo exponer, pues está en la obligación de hacerlo. Y eso ocurre todos los días, sin que la persona se llame como se llame ese señor, o sin que haya ningún tipo de conflicto particular con el Ministerio Público. Porque ¿qué conflicto hay con el Ministerio Público cuando un señor en un pueblo comete un crimen contra un perro, por ejemplo, y a quien se llama es al Ministerio Público, y a quien se invita a la actuación es al Ministerio Público, y si es oportuna se saluda, y si no es oportuna se cuestiona y se critica? Entonces, eso no tiene que ver nada con cuestiones particulares. Ahora sí, hay el rol de un medio de comunicación. El eslogan más conocido del mundo, el eslogan periodístico más conocido del mundo, all the news that's fit to print, todas las noticias que merezcan ser impresas, que es el eslogan del New York Times, expresa en gran medida cuál es el rol de un medio de comunicación. Todo lo que sea veraz, que aporte a la sociedad en el sentido de que las denuncias tienen un rol de aporte, porque lo que pretenden es que las cosas planteadas vayan encontrando corrección en una sociedad. Eso es parte del rol elemental de un medio de comunicación. Ahora, nada que ver con asuntos de tipo personales y particulares. Si este señor entiende que en su proceso pues se cometieron irregularidades, si ese señor entiende que la condena de 20 años fue excesiva, si él entiende que hubo cosas en el proceso que le eran beneficiarias y que este tribunal colegiado no la tomó en cuenta, él tiene ahora los recursos que le permite la apelación, y de manera técnica lo que tiene que hacer es concentrar a sus abogados en tratar esos aspectos. En un propio medio, como es El Sol de la Mañana, pueden haber incluso diferentes enfoques sobre un mismo caso. De hecho, en este caso lo hay. Escuchaba más temprano a Humberto Paniagua, y Humberto Paniagua entiende que técnicamente en el proceso no se aportaron las pruebas necesarias para condenar a este caballero, que es lo que él planteó en el día de ayer, aparte de lo que dijo de nosotros. Si en algún momento, en términos de su defensa técnica, los que le asisten legalmente entienden que deben hacer algunos planteamientos ante la opinión pública sobre este caso, pues aquí no hay un programa más abierto. Aquí no hay un programa más abierto que El Sol de la Mañana. De manera que él lo que tiene que hacer es concentrarse en su asunto. Nadie va a creer que esto tiene vinculación de otra manera, y menos unas cosas así tan traídas por los moños, porque no hay manera de que sean cosas que puedan objetivamente juntarse, a menos que, como dije en principio, no sea que
él tuviera unas expectativas con el manejo del caso que quedaran arruinadas cuando el caso se hace de conocimiento público. Pero repito, eso no es personal. Eso no es personal, sino que ya lo que él está cuestionando no es el rol del Sol de la Mañana, ya le está cuestionando el rol de los medios. Y eso es otra cosa. Así es que esperemos. Lamentablemente no puedo tratar ningún otro tema, pero ya tendremos tiempos después. Cambio y fuera.